Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte del grupo expositor conformado por Brian David de León Mazariegos como coordinador, Kimberly Yanira Tambizac, Teidi Gustavo Feliciano Orozco y su servidora Catalina Lesbia Tambizcocó, del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales con sede en Quetzaltenango, del curso Teoría General del Proceso. Queremos dar a conocer sobre el divorcio voluntario o de mutuo consentimiento. Previo al desarrollo relativo al divorcio, es necesario considerar la preexistencia de una relación vinculante de carácter denominado matrimonio, el cual es considerado como una institución social más importante para constituir el núcleo de la sociedad, ya que a través del matrimonio se integran las familias. El matrimonio se encuentra establecido en el artículo 78 del Código Civil, el cual establece que es una institución social por la cual un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos. El matrimonio se manifiesta como una libre voluntad entre un hombre y una mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida. No obstante que el matrimonio tiene por objeto permanencia de la vida conyugal, como es bien sabido que en muchas oportunidades la convivencia entre la pareja se retorna imposible, por lo que se debe recurrir a una disolución legal a través del divorcio. Ahora bien, ¿qué es el divorcio? El divorcio se constituye uno de los medios de disolución del matrimonio, el cual se produce a través de una sentencia judicial, una vez se haya promovido por uno de los cónyuges con base de una causa legalmente determinada. La palabra divorcio proviene del latín divortium, en un sentido estricto. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, mientras que en un sentido amplio hace referencia al proceso jurídico que tiene como objetivo dar término a una unión conyugal. La disolución significa que el matrimonio se celebró válidamente, pero por circunstancias posteriores se extingue, es decir, deja de existir el vínculo matrimonial. Características del divorcio. Entre las características encontramos: primero, el divorcio es una de las formas por las cuales puede disolverse el vínculo del matrimonio. Segundo, es una institución que debe estar establecida en la ley. Tercera, es una institución controvertida, pues mientras es aceptada como una solución necesaria, se excluye a la vez por considerarse como fuente de desintegración familiar. Y por último, el divorcio deviene de causas posteriores a la celebración de un matrimonio válido. El divorcio es un acto que solo puede ser declarado por sentencia judicial o por lo que solo puede tramitarse ante un órgano jurisdiccional competente. Espero se haya comprendido un poco sobre lo que es el divorcio. Más adelante los compañeros darán a conocer sobre el proceso para llevar a cabo un divorcio voluntario o de mutuo consentimiento. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kimberly Yanira Tamrizac. Estudio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Da Vinci de Guatemala, del sexto semestre. Yo les voy a hablar sobre los requisitos para un divorcio voluntario, los trámites del divorcio voluntario y por lo último los medios de prueba. Hoy por la primera, que son los requisitos para un divorcio voluntario. 1. Contar con por lo menos un año desde que se celebró el matrimonio. 2. Certificaciones del partida de matrimonio. 3. Partida de nacimiento de hijos procreados. 4. Capitulaciones matrimoniales o acuerdos prenupciales si fuera el caso. 5. Descripción de los bienes adquiridos durante el matrimonio por ambos cónyuges. Esos son los requisitos necesarios para que se pueda dar un divorcio voluntario. Como segundo, tenemos los trámites del divorcio voluntario. Ahora bien, con relación al trámite, el trámite es de que se va a presentar la demanda en el juzgado de familia, juntando las pruebas como lo mencioné anteriormente: certificación de matrimonio, certificación de las partidas de nacimiento de los hijos, los bienes adquiridos en el matrimonio, pero principalmente las pruebas de la casual que los cónyuges estén invocando, como por ejemplo de infidelidad, fotografías autenticadas por notario, videos, carta, etc. Continúo con el último punto de los medios de prueba del divorcio voluntario. Como medios van a ofrecer certificado de matrimonio, certificación de los hijos cuando son menores de edad, y posteriormente a eso también van a llevar lo que es el listado de los bienes adquiridos dentro del matrimonio para su posterior disolución de acuerdo a el régimen económico que ellos hayan adoptado. Después de esto, la jueza o juez de lo familiar en ese caso va a señalar una audiencia de conciliación donde va a hacer las reflexiones del caso y tratará de persuadirlos para que el vínculo familiar o conyugal puedan continuar. Si no existiera esa voluntad, entonces se va a dictar una resolución, una sentencia que declara colugar el divorcio. También dentro del divorcio por mutuo consentimiento se debe presentar lo que es un proyecto de convenio que debe de incluir a quién le van a quedar los hijos, por cuenta de quién va a ser alimentados, quién va a encargarse de su educación. Es necesario también mencionarles que cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, cada parte debe de ir representado por un abogado, donde van a velar por sus derechos. En los artículos 426, 428, 430 y la 433 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí encontramos todo lo referente al divorcio por mutuo consentimiento. Ahora, en el artículo 2 de la Ley de Tribunal de Familia, ahí nos dice que corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familiar los asuntos y controversias, cualquiera que sea en la cuantía, relacionados con divorcio y separación. Gracias. Les saluda Teidy Gustavo Feliciano Orozco, estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala, con sede en Quetzaltenango. Mi número de carnet es el 2019-02006
En este momento voy a explicar las etapas del proceso de divorcio voluntario. Recordemos que en Guatemala puede declararse el divorcio en dos formas. La primera, por mutuo acuerdo de los cónyuges a través de un proceso de divorcio voluntario. El segundo, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada a través de un proceso de divorcio ordinario. Según nuestra legislación, los procesos anteriormente mencionados deberán de hacer frente a un órgano judicial competente, es decir, ante un juez competente, al juez de juzgado de familia, ¿verdad? Este proceso, mediante los cónyuges, el mujer y el hombre están de acuerdo en disolver el matrimonio independientemente de la causa del divorcio. Este proceso es sumamente rápido y eficaz, pues en este ya existe un mutuo acuerdo, es decir, los cónyuges ya decidieron la forma en cómo liquidarán el patrimonio conyugal, el derecho de alimentación de los hijos, la custodia de los hijos si los hubiere. El divorcio por mutuo acuerdo, los cónyuges no podrán pedirlo sino después de un año contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Una recomendación muy importante es que antes de iniciar un proceso se cuenta con la asesoría legal correcta para llevar a cabo acciones preliminares que determinarán el éxito futuro del divorcio. Como primer punto, tenemos la demanda. La demanda es un acto típico y ordinario de iniciación procesal declarada por la voluntad de una de las partes, es decir, un instrumento por medio del cual se pone en movimiento un órgano jurisdiccional. Recordemos que por medio de la demanda se inicia un proceso legal. En el juicio de divorcio voluntario se presenta la solicitud mediante un memorial inicial que va dirigida al juez de familia, bajo la responsabilidad de los abogados de los cónyuges, ¿verdad? Este tipo de divorcio debe tener fundamentos, debe estar fundamentada en bases, de acuerdo a lo establecido en los artículos 163 y 429 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como primer punto, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Es decir, bajo la responsabilidad de quién va a estar los hijos, de quiénes van a estar los hijos. Como segundo punto, por cuenta de quién de los cónyuges deberán ser alimentados y educados los hijos, es decir, la pensión alimenticia, si lo va a pasar el hombre o la mujer. Recordemos que los hijos menores de 10 años siempre van a estar bajo la responsabilidad de las madres de familia, ¿verdad? Y los hijos de sexo masculino mayores de 10 años van a estar bajo la responsabilidad del padre, en este caso según lo establecido en el Código Civil, ¿verdad? También, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Es decir, si la mujer no tiene ingresos económicos formales o informales. Se deben de poner de acuerdo antes de iniciar este proceso, por lo cual deberán mantener un convenio claro y conciso antes de iniciar este proceso. Como cuarto punto tenemos la garantía que se presta para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Recordemos que el divorcio voluntario se debe solicitar fundamentado bajo estas bases, bajo estos principios. Como punto siguiente tenemos la sentencia. La sentencia cumplió los requisitos anteriores e inscritas las garantías hipotecarias. En su caso, el juez dictará la sentencia dentro de 8 días, la que resolverá sobre todos los puntos del convenio y será apelable. Es decir, en este caso la sentencia se fundamenta bajo el inicio del proceso de divorcio voluntario, durante las fases, durante todo el proceso, ¿verdad? Entonces, la sentencia debe contener todos los procesos, ¿verdad? Todo desde el memorial inicial hasta la finalización, es decir, y debe estar fundamentado
básicamente en los convenios establecidos o el acuerdo a que llegaron los cónyuges, ¿verdad? En este punto tenemos la reconciliación, basado en el artículo 432 del Código Procesal Civil y Mercantil. La reconciliación, en cualquier estado del proceso de separación o de divorcio y aún después de la sentencia de separación, pueden los cónyuges reconciliarse quedando sin efecto dicha sentencia. Es decir, desde el inicio hasta el final del proceso, si la pareja se arrepiente, el hombre o la mujer se arrepiente, pueden seguir el vínculo matrimonial, es decir, no están obligados a divorciarse. Si en algún momento se arrepienten de iniciar un proceso voluntario o ordinario, ¿verdad? Pero en este caso es voluntario, pero si en algún momento se arrepienten, entonces tienen este punto que está fundamentado en el artículo 432, la reconciliación, que puede ser solicitada en las diferentes fases del proceso. Como siguiente punto tenemos la inscripción. La inscripción en los registros. Según el artículo 433, la sentencia de separación, la reconciliación posterior a ella y la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio al Registro Nacional de las Personas, para lo cual el juez remitirá dentro del tercer día certificación en papel bond español de la resolución respectiva, es decir, la disolución conyugal, conteniendo toda la información, el convenio, la sentencia. Entonces esto lo debe demandar de oficio el juzgado competente, ¿verdad? Entonces lo debe demandar de oficio al Registro Nacional de las Personas para que se cambie el estado civil de la pareja, ¿verdad? Y que puedan optar nuevamente a la soltería en este caso. Esto es lo que pude entender de las etapas del proceso del divorcio voluntario. Muchas gracias por la atención. Bendiciones. Muy buenas noches. Yo les voy a hablar, les voy a seguir hablando sobre las etapas del proceso, que después de la sentencia viene la inscripción, que nos dice: luego de haberse dictado sentencia, se procede a la inscripción de la misa de oficio en el Registro Nacional de las Personas, quien es el encargado de hacer la anotación en las partidas de nacimiento de los comparecientes, modificando nuevamente su estado civil al de soltero, y quedan disuelto del vínculo matrimonial, tal como lo establece en el artículo 70 de la Ley de Registro Nacional de las Personas. ¿Qué es el Registro Nacional de las Personas? Se crea el Registro Nacional de las Personas con una identidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y plena. El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación. Sus funciones principales son: el Registro Nacional de las Personas le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las actividades de registro de estado civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales señaladas en la ley respectiva. En fin, esto es todo sobre las etapas del proceso. A continuación, les diré un pequeño esquema de las diligencias voluntarias de divorcio. Como primera diligencia tenemos: se presenta la solicitud ante un juez competente llenando los requisitos del artículo 426. Los requisitos son los siguientes. Primera,
Certificaciones de partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procreados por ambos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Segunda, las capitulaciones matrimoniales si se hubiesen celebrado. Tercera, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Estos son más que todo los medios de prueba que van en la solicitud. Esta solicitud se va ante un juez competente, que esto nos pasa a la segunda etapa, que dice: el juez, a darle curso a la solicitud, podrá decretar la suspensión de la vida en común y determinar provisionalmente a quién le quedan confiados los hijos, cuál será la pensión que les corresponde a los hijos. Este está en el artículo 427 del Código Procesal Civil y Mercantil, que esta es una obligación de los padres o cónyuges, que más que todo nos indica a quién les va a quedar confiados los hijos y cuál será la pensión que les va a corresponder a los hijos. Después de esto va a la siguiente etapa, que es la junta conciliatoria, que nos dice: el juez cita a las partes señalando día y hora dentro del término de 8 días, presentándose cada quien con su abogado. Previa rectificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones para que continúen con la vida conyugal. Esto está en el artículo 428. Después de la junta conciliatoria nos vamos al convenio. Si no hubiere conciliación, se presenta al juez un proyecto de convenio que debe constar: ¿a quién queda confiado a los hijos? Primera. Segunda, ¿quién de los cónyuges presentará los alimentos? Tercera, garantías que se presenten para el cumplimiento de esta obligación. Esto está regulado en el artículo 429, que es el convenio. Pues después de el convenio entre el juez y los cónyuges, pues pasamos a la aprobación del convenio. Si el convenio estuviera arreglado a la ley y las garantías propuestas fueran suficientes, el juez lo aprobará. Esto está en el artículo 430. Ya si más bien está todo de acuerdo entre las partes y el juez, pues se viene en esta etapa con la aprobación del convenio. Entonces, así pasamos a la siguiente etapa, que sería sentencia. Cumplidos los requisitos anteriores e inscritos las garantías hipotecarias, en su caso el juez dictará la sentencia dentro de 8 días. Esto está establecido en el artículo 431 del Código Procesal Civil y Mercantil. Después pasamos a la siguiente etapa, que sería reconciliación. En cualquier estado del proceso de separación o divorcio, y aún después de la sentencia de separación, los cónyuges reconciliarse, quedando sin efecto dicha sentencia. Esto está establecido en el artículo 432 de la misma ley, el cual nos indica, más bien nos establece, que si el juez le pregunta a los cónyuges si están dispuestos a divorciarse, y si ellos dicen que sí, pues básicamente se pasa a la siguiente etapa, que es la inscripción de los registros. La sentencia de separación, la conciliación posterior a ella, la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio en el Registro Nacional de las Personas. Esto está en el artículo 433 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues bien, después de todo esto, tenemos para finalizar las conclusiones. Ambos cónyuges acuerdan la disolución de vínculo matrimonial y si así lo manifiesta ante el órgano jurisdiccional competente con la finalidad de obtener de éste una sentencia
que legalmente declare la ruptura de vínculo. El Código Civil regula una limitación en cuanto al plazo para solicitar el divorcio por mutuo acuerdo, el cual es de 1 año contando desde la fecha desde que se celebró el matrimonio, esto con la finalidad de evitar el matrimonio simulados o fraudulentos que pudieran disolverse con facilidad. Por último, al momento de iniciar la tramitación de divorcio por mutuo acuerdo, el proyecto de convenio se tiene como finalidad asegurar el bienestar de los hijos procreados durante el matrimonio. Con esto es todo nuestra exposición. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima, amigos.